América Latina lleva 2 siglos importando ideas de Europa para explicarse a sí misma. Ideas que nacieron en otros contextos, para resolver otros problemas, en sociedades que no se parecen en nada a las que las adoptaron, y el resultado fue siempre el mismo. Las ideas llegaban, se aplicaban, y la realidad no cambiaba. Leopoldo Sea fue el primero en hacer de ese fracaso una pregunta filosófica seria, no para lamentarlo, sino para entenderlo. ¿Por qué América Latina repite modelos que no le pertenecen? ¿Qué significa pensar desde una historia que fue interrumpida, mezclada, colonizada? ¿Es posible una filosofía genuinamente latinoamericana o esa pretensión es en sí misma una trampa? Lo que construyó para responder esas preguntas fue un método propio, la historia de las ideas como arqueología filosófica. No estudiar los sistemas abstractos, sino rastrear cómo las ideas llegaron a América Latina, cómo fueron adoptadas, deformadas, usadas para justificar el poder o para resistirlo. ¿Y qué dice todo eso sobre la identidad de un continente que todavía no termina de definirse? Lo que Sea entendió, tomando a Ortegas y Gasset y llevándolo hacia un territorio que Ortega nunca imaginó, es que no existe pensamiento sin circunstancia, y que la circunstancia latinoamericana, con su mestizaje, su dependencia cultural y su historia rota, no es un obstáculo para la filosofía. Es exactamente su punto de partida. Casi todos los filósofos empiezan construyendo un sistema. Proponen conceptos nuevos, desarrollan teorías, argumentan contra otros filósofos. Leopoldo Sea no hizo nada de eso durante las primeras décadas de su trabajo. Hizo algo que parecía menos ambicioso, pero que resultó más radical. Se puso a excavar. Excavó en los textos que los latinoamericanos escribieron desde la colonia hasta el presente. Leyó a los pensadores que las historias oficiales habían olvidado. Reconstruyó debates que nadie recordaba. Trazó conexiones que se habían perdido. Pasó años haciendo un inventario exhaustivo de lo que América Latina había pensado durante 3 siglos. Ese trabajo podría parecer erudición por erudición, acumulación de datos sin propósito filosófico claro, pero era exactamente lo contrario. Era un acto filosófico de primer orden, porque estaba respondiendo a una pregunta que otros ni siquiera reconocían como pregunta. ¿América Latina tiene pensamiento propio? La respuesta oficial que se enseñaba en las universidades era clara: no. América Latina no tiene filosofía, tiene ensayo, literatura, política, pero filosofía propiamente dicha, con rigor conceptual y pretensiones de universalidad, eso solo lo tiene Europa. Los latinoamericanos pueden estudiarla, pueden aprender a Kant, a Hegel, a Heidegger, pero no pueden producirla. Esa negación no venía solo desde afuera, venía también desde adentro. Los propios intelectuales latinoamericanos la habían interiorizado. Se veían a sí mismos como receptores de una tradición que otros creaban, como estudiantes perpetuos que nunca se graduarían para convertirse en maestros. El trabajo arqueológico demostró que esa negación era mentira, no porque encontrara un Kant latinoamericano escondido en algún archivo, sino porque mostró que América Latina había estado pensando intensamente durante siglos. Había estado apropiándose de filosofías europeas, transformándolas, usándolas para problemas propios. Ese trabajo de apropiación y transformación era pensamiento genuino, no era mera repetición. La supuesta ausencia de filosofía en América Latina nunca fue un vacío real. Fue una negación, y la propia región había terminado creyendo esa negación. Había olvidado su propio pensamiento. Había dejado de reconocerse como sujeto filosófico. No se puede saber hacia dónde ir sin saber primero desde dónde se viene. Una filosofía que no conoce su propia historia está condenada a repetir errores que ya se cometieron, a importar soluciones para problemas que no son los propios.
El método distingue a Sea de casi todos sus contemporáneos. Donde otros parten de la teoría, él parte de la historia. De esa diferencia produce una filosofía con los pies en la tierra, que no puede ignorar lo que realmente ocurrió. Los filósofos que empiezan desde la teoría pueden construir sistemas elegantes y resolver problemas conceptuales con precisión lógica, pero frecuentemente pierden contacto con la realidad que esos conceptos supuestamente describen. Empezar desde la historia es más humilde. Reconoce que hay una tradición, aunque no se parezca a las tradiciones europeas, con sus propios problemas, sus propias obsesiones, sus propios patrones de desarrollo. Durante años reconstruyó esa tradición. Escribió libros sobre el positivismo en México, sobre el liberalismo del siglo XIX, sobre el romanticismo y el espiritualismo. No eran libros de historia pura. Eran análisis filosóficos de cómo las ideas funcionaron en contextos específicos. Ese trabajo arqueológico reveló algo sorprendente. Las filosofías que llegaban de Europa no funcionaban en América Latina como habían funcionado en Europa. Se transformaban, se adaptaban, a veces se invertían completamente. El positivismo que en Europa fue revolucionario, en México fue conservador. El liberalismo que prometía libertad consolidó nuevas formas de dominación. Esas transformaciones no eran accidentes, eran respuestas a circunstancias diferentes, y entender esas circunstancias revelaba algo que las filosofías europeas no podían ver desde adentro. La arqueología de Sea no solo recuperó un pasado olvidado, creó las condiciones para un futuro diferente, porque una vez que América Latina reconoce que ha estado pensando durante siglos, puede empezar a pensar con más libertad. Puede dejar de pedir permiso. Puede dejar de buscar validación en Europa. La historia de las ideas como disciplina no existía en América Latina antes de Sea. Había historia política, económica, literaria, pero nadie había sistematizado el estudio de cómo los latinoamericanos habían pensado sus propios problemas. La disciplina que funda tiene un enfoque específico. No pregunta qué es verdad filosóficamente, que es la pregunta de la filosofía sistemática. Pregunta algo diferente. ¿Qué pensaron los latinoamericanos en cada época? ¿Con qué herramientas pensaron? ¿Qué problemas concretos intentaban resolver? El positivismo es el caso más claro. Cuando se lo estudia como sistema filosófico, se analiza la teoría de Comte, su religión de la humanidad, su reduccionismo cientificista. Todo eso es válido, pero no explica qué hizo el positivismo en México. En México llegó después de décadas de caos político, guerras civiles e intervenciones extranjeras. Las élites estaban desesperadas por orden, por estabilidad, por algún principio que organizara la sociedad sin recurrir a la religión católica que había perdido credibilidad. El positivismo ofrecía exactamente eso, una doctrina que prometía orden sin apelar a Dios, que justificaba jerarquías sociales mediante la ciencia, que declaraba que algunos estaban más evolucionados que otros. Esa apropiación no fue neutral, fue torsión. El positivismo mexicano y el positivismo francés compartían el nombre, pero funcionaban de maneras opuestas. Ese patrón se repite una y otra vez. El liberalismo, el romanticismo, el espiritualismo. Todas esas doctrinas llegaron como conocimiento universal, aplicable en cualquier lugar, pero todas se transformaron cuando chocaron con realidades locales. Esas transformaciones son filosóficamente más interesantes que las doctrinas originales, porque revelan algo sobre cómo funcionan las ideas cuando se las usa. Las ideas no son entidades abstractas que flotan por encima de la historia. Son herramientas que la gente usa para resolver problemas concretos. Y cuando los problemas son diferentes, las herramientas se usan diferente.
El método no es relativismo. No dice que todas las ideas valen igual, ni que la verdad es relativa a cada contexto. Dice algo más sutil. Para entender una idea, hay que entender desde qué problema nace. Y cuando se la usa para un problema diferente, la idea misma cambia. Ese enfoque produce autoconciencia histórica. De América Latina empieza a verse a sí misma no como receptora pasiva de filosofías europeas, sino como actora que las transformó, que las usó para sus propios fines, que en ese uso produjo algo nuevo. Esa autoconciencia es el primer paso hacia la libertad filosófica. Porque mientras se piense que el único pensamiento válido es la repetición fiel de doctrinas europeas, no puede haber pensamiento genuino, solo puede haber escolástica. Pero cuando se reconoce que América Latina siempre transformó lo que recibió, que sus adaptaciones fueron respuestas creativas a problemas propios, se abre otra posibilidad: hacer ese trabajo de transformación conscientemente. No esconder las adaptaciones, sino asumirlas como método filosófico legítimo. La historia de las ideas que SEA construye es también un espejo. Cuando América Latina ve lo que pensó en el pasado, empieza a entender por qué piensa lo que piensa hoy. Ve patrones que se repiten. Ve problemas que no se han resuelto. Ve estrategias que funcionaron y estrategias que fracasaron. Ese autoconocimiento es la condición de cualquier pensamiento genuinamente libre. Solo quien conoce su propia historia puede elegir qué conservar y qué descartar. El caso del positivismo en América Latina es el análisis más brillante de toda la obra de SEA. Muestra con precisión quirúrgica cómo una filosofía puede invertirse completamente cuando cambia de contexto. En Europa, el positivismo de Auguste Comte nació como crítica al orden establecido. Escribía en una Francia que acababa de pasar por la Revolución y las guerras napoleónicas. Todo el antiguo orden basado en la religión y la monarquía se había derrumbado sin que nada claro lo reemplazara. El positivismo fue un intento de construir un nuevo orden basado en la ciencia, en hechos observables, en leyes naturales descubribles mediante el método científico. Tenía un aspecto liberador. El conocimiento ya no dependía de la revelación religiosa. La autoridad de los sacerdotes y los reyes podía cuestionarse desde la ciencia. Pero cuando llegó a América Latina, llegó a un contexto completamente diferente. Las élites habían logrado la independencia política, pero enfrentaban un problema enorme. ¿Cómo se organiza una sociedad después de romper con el orden colonial? ¿Qué legitima el poder cuando ya no se puede apelar a la voluntad divina? El positivismo ofrecía una respuesta perfecta. La sociedad evolucionaba según leyes naturales. Había etapas que debían recorrerse en orden. No todos los pueblos estaban en la misma etapa. Algunos eran más avanzados que otros y tenían el derecho y el deber de guiar a los demás. Las élites latinoamericanas se reconocieron inmediatamente en esa doctrina. Ellas eran los más aptos. Los indígenas, los negros, los mestizos pobres eran los menos evolucionados. Necesitaban ser guiados, civilizados, y esa justificación venía vestida con el lenguaje de la ciencia. No era prejuicio, era ley natural. El positivismo en México bajo el régimen de Porfirio Díaz es el ejemplo más claro. El lema Orden y Progreso resumía todo el proyecto. Los intelectuales positivistas justificaron ese régimen durante décadas. México necesitaba una dictadura ilustrada. La democracia era prematura. El pueblo no estaba listo. Había que educarlo primero. Mientras tanto, los que sabían debían gobernar sin restricciones. Esa inversión no fue accidente ni malentendido. Fue uso estratégico. Las élites necesitaban una doctrina que legitimara su poder sin apelar a la religión que ya no convencía. El positivismo les dio exactamente eso.
El patrón se repite cada vez que América Latina importa una filosofía sin preguntarse desde qué problema propio la necesita. La filosofía se usa para justificar exactamente lo que en su contexto original criticaba. El liberalismo que prometía libertad consolidó el poder de oligarquías. El progresismo que prometía igualdad justificó jerarquías. Esa inversión revela algo fundamental sobre cómo funcionan las ideas. No tienen significado fijo. No traen sus usos escritos en la frente. Pueden usarse para propósitos completamente opuestos a los que sus creadores imaginaron. La lección sigue siendo válida hoy. Cada vez que se adopta una teoría porque está de moda en Europa o Estados Unidos, sin preguntarse qué problema local va a resolver, se corre el riesgo de repetir el mismo error. Las constituciones latinoamericanas del siglo XIX son documentos hermosos. Declaran que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Proclaman la libertad de expresión y de comercio. Garantizan derechos individuales que las monarquías absolutas negaban. Están escritas con el lenguaje más avanzado de la época. Pero los indígenas que esas constituciones declaraban ciudadanos libres seguían trabajando en las haciendas bajo condiciones que apenas se distinguían de la esclavitud. Los negros, que supuestamente tenían los mismos derechos, no podían acceder a la educación ni a la propiedad. Los campesinos pobres que la ley llamaba ciudadanos no tenían ningún poder real para ejercer lo que el papel les otorgaba. La brecha entre el discurso liberal y la realidad colonial era abismal. Las élites hablaban de libertad en los congresos, mientras mantenían intactas las estructuras de dominación heredadas de la colonia. Esa contradicción no fue error de implementación ni buenas intenciones mal ejecutadas. Fue decisión estructural. Las élites querían la modernidad para sí mismas. Querían los derechos y las protecciones que el liberalismo ofrecía, pero no querían extenderlos a todos. El liberalismo les daba el lenguaje perfecto para ese proyecto, porque habla de individuos abstractos, de ciudadanos sin cuerpo, ni historia, ni circunstancia concreta. En ese nivel abstracto todos son iguales, pero en la realidad concreta las diferencias importan, y las élites sabían cómo usarlas. Dijeron que los indígenas no estaban educados para ejercer sus derechos, que necesitaban tutela, que había que protegerlos de sí mismos. Dijeron que los campesinos no tenían la propiedad necesaria para ser ciudadanos plenos, que solo quien tiene algo que perder puede tomar decisiones responsables. Y así convirtieron la igualdad abstracta en jerarquía concreta sin contradecir formalmente ningún principio liberal. Como ya vimos con el positivismo, aquí aparece la misma paradoja. Una filosofía que en Europa fue liberadora. En América Latina fue instrumento de dominación, no porque la filosofía fuera mala en sí misma, sino porque se la usó desde una posición de poder para consolidar ese poder. Las élites liberales del siglo XIX no eran hipócritas conscientes. Muchos creían genuinamente en los principios que proclamaban, pero los creían para ellos, para la gente como ellos, para los que compartían su visión del progreso, no para los otros. Ese doble estándar aparece una y otra vez en la historia del pensamiento político latinoamericano. Se proclaman principios universales, se escriben en las constituciones, se enseñan en las escuelas, pero se aplican selectivamente, a los de adentro, no a los de afuera. Esa brecha entre discurso y práctica no es solo hipocresía, es la forma en que el poder funciona cuando necesita legitimarse sin cambiar realmente. Entender ese patrón históricamente permite reconocerlo cuando aparece con formas nuevas, porque sigue repitiéndose. Cada vez que un gobierno adopta el lenguaje de los derechos humanos, pero los viola sistemáticamente. Cada vez que se promete inclusión, pero las estructuras de exclusión permanecen intactas.
La historia de las ideas hace posible esa capacidad de reconocimiento. Demuestra que no son casos aislados, sino variaciones de una estructura que viene desde el siglo XIX. Y esa estructura no se rompe con más educación o mejor implementación. Requiere cuestionar quién tiene poder y quién no. En 1910, Antonio Caso da una conferencia en la Escuela Nacional Preparatoria de México que marca un punto de quiebre. Ataca frontalmente al positivismo que dominaba la educación mexicana desde hacía décadas. El positivismo había reducido al ser humano a objeto de estudio, tratándolo como máquina que responde a leyes naturales. Había eliminado todo lo que no pudiera medirse o cuantificarse. El amor, la belleza, la intuición, el sacrificio, todo eso había quedado fuera del conocimiento válido. Caso dice que eso es mutilación, que el ser humano es más que objeto que obedece leyes, que hay una dimensión vital, espiritual, intuitiva que el positivismo no puede capturar. Junto con José Vasconcelos, funda lo que se conocerá como el movimiento espiritualista mexicano, una reacción violenta contra el cientificismo positivista que reivindica lo irracional, lo intuitivo, todo lo que el positivismo había descartado. Los positivistas se burlan, dicen que es irracionalismo, regresión a formas de pensamiento precientíficas, pero el espiritualismo tiene algo que el positivismo había perdido: conexión con la experiencia vivida. Habla de cosas que la gente realmente siente, del amor que no se explica por utilidad, del sacrificio que contradice el interés propio, de la intuición que llega antes que el razonamiento. Y esa conexión le da una fuerza que el positivismo ya no tenía, porque el positivismo se había vuelto doctrina oficial y ideología del régimen de Díaz, justificación del orden establecido. Ya no era pensamiento vivo, era escolástica. El espiritualismo rompe esa escolástica y abre una puerta fundamental. Permite por primera vez pensar que América Latina puede tener algo propio que aportar al pensamiento universal, no imitando mejor a Europa, sino desde su propia experiencia vital y cultural. Vasconcelos desarrolla esa intuición en su teoría de la raza cósmica. Dice que América Latina es el lugar donde todas las razas se encuentran y se mezclan, y que ese mestizaje no es desventaja, sino privilegio. Esa teoría tiene problemas enormes. Romantiza el mestizaje sin reconocer la violencia que lo produjo. Idealiza una armonía racial que no existe, pero hace algo importante: invierte la valoración. Lo que Europa veía como defecto, Vasconcelos lo propone como virtud. Lo que se había vivido como vergüenza, como orgullo, esa inversión no resuelve los problemas reales, pero cambia la posición desde donde se piensa. El espiritualismo prepara el terreno para todo el proyecto filosófico que SEA desarrollará décadas después. Demuestra que es posible cuestionar las filosofías importadas desde preguntas que nacen de la propia circunstancia. El positivismo había dicho que solo hay un camino hacia el conocimiento: el método científico. El espiritualismo muestra que ese camino no agota la realidad, que hay dimensiones de la experiencia que escapan al método y que no son menos reales por ser inmedibles. Esa apertura permite que emerja una pregunta nueva. ¿Qué pasa si se piensa desde la experiencia latinoamericana sin traducirla primero al lenguaje europeo? El espiritualismo no responde esa pregunta con rigor, pero la fórmula la pone sobre la mesa, y eso es suficiente para cambiar el juego. Alguien tendrá que responderla con más precisión, y ese alguien será la generación de SEA. Samuel Ramos publica en 1934 un libro breve que transforma el panorama intelectual mexicano: El perfil del hombre y la cultura en México. Apenas 100 páginas, pero esas páginas son una bomba.
Hace algo que nadie había hecho antes con esa intensidad: tomar la cultura mexicana como objeto de reflexión filosófica rigurosa, no como material para ensayo literario ni como curiosidad antropológica, como fenómeno que merece análisis filosófico serio. Usando herramientas de la psicología adleriana, diagnostica lo que llama el carácter del mexicano. Dice que el mexicano sufre un complejo de inferioridad, se siente menos que el europeo, menos que el norteamericano, y ese sentimiento determina cómo se relaciona con el mundo y consigo mismo. El pelado que ostenta una masculinidad exagerada, el intelectual que imita servilmente las modas europeas, el político que compensa su impotencia real con retórica grandilocuente. Todas esas figuras son variaciones del mismo patrón, intentos de ocultar un sentimiento de inferioridad que nunca se enfrenta directamente. El análisis tiene límites evidentes. Psicologiza lo que también es histórico y político. Habla del carácter mexicano como si fuera algo unitario, cuando México tiene enormes diferencias regionales, de clase y étnicas. Trata el complejo de inferioridad como causa, cuando podría ser consecuencia de estructuras reales de dominación. Pero el gesto es filosóficamente revolucionario. Ramos es el primero en tomarse en serio la experiencia mexicana como objeto de reflexión, no para compararla con Europa y encontrarla deficiente, sino para entenderla en sus propios términos. Ese gesto funda lo que se conocerá como la filosofía de lo mexicano, una corriente que durante décadas se dedicará a pensar qué es ser mexicano, cuáles son las constantes de esa cultura, qué experiencias históricas moldearon su forma de pensar y de sentir. Sea lee a Ramos cuando es joven y lo marca profundamente. Le enseña que la experiencia latinoamericana puede ser objeto de filosofía, que no hay que esperar permiso de Europa para pensarla. Pero también ve los límites del enfoque. El análisis psicológico no basta, porque el complejo de inferioridad que Ramos identifica no es solo fenómeno psicológico, es producto de una historia concreta, resultado de estructuras reales que colocaron a América Latina en posición subordinada durante siglos. Sea toma de Ramos la convicción de que hay algo específicamente mexicano y latinoamericano que merece pensarse, pero corrige su enfoque psicológico con uno histórico. No pregunta por el carácter del mexicano como si fuera algo dado, sino por cómo ese carácter fue producido históricamente por estructuras concretas de dominación. Esa corrección transforma completamente el proyecto. Ya no se trata de identificar rasgos psicológicos permanentes, sino de entender procesos históricos que produjeron ciertas formas de pensar y de sentir. Y si esos procesos se entienden, entonces pueden transformarse. El carácter no es destino, es historia sedimentada. Y lo que la historia produjo, la historia puede deshacer. Ramos abre la puerta. Sea la atraviesa completamente. Ramos muestra que se puede pensar filosóficamente lo mexicano. Desea muestra cómo hay que pensarlo, no desde la psicología que eterniza lo que encuentra, sino desde la historia que revela cómo lo que existe llegó a existir. El positivismo del siglo XIX miraba hacia Europa como modelo absoluto. Europa era la civilización, el progreso, la razón encarnada. América Latina debía imitarla en todo, adoptar sus instituciones, copiar sus leyes, importar su cultura. Solo así podría salir de la barbarie y entrar en la modernidad. Pero hubo otra corriente que intentó el movimiento contrario. El romanticismo latinoamericano no quería imitar a Europa, quería diferenciarse, buscaba en lo propio, en la naturaleza exuberante del continente, en las tradiciones locales, algo que le diera a la región una identidad distinta. Los románticos escribían sobre las montañas imponentes, las selvas impenetrables, los ríos caudalosos. La naturaleza americana no era solo escenario,
era personaje, era fuente de una espiritualidad diferente a la europea. Europa tenía historia, América tenía naturaleza, y esa naturaleza contenía un alma que Europa había perdido en su proceso de civilización. Esa búsqueda produjo resultados contradictorios. Por un lado, abrió la posibilidad de valorar lo indígena, lo mestizo, lo americano, como fuentes legítimas de identidad. Ya no había que avergonzarse de no ser europeo. Ya no había que ocultar el pasado indígena. Podía reivindicarse, pero el romanticismo tenía trampas. La más grande era la idealización. El indio romántico era noble, sabio, vivía en armonía con la naturaleza. Era víctima inocente de la conquista. Esa imagen tenía poco que ver con los indígenas reales, que no vivían en armonía con la naturaleza. Vivían explotados en las haciendas, trabajaban tierras que les habían sido robadas, sufrían discriminación sistemática. No necesitaban ser idealizados, necesitaban justicia. El romanticismo permitía celebrar al indio muerto sin enfrentar al indio vivo. Permitía construir una identidad nacional basada en un pasado glorioso, sin cuestionar un presente injusto. Los mismos que escribían poemas exaltando la grandeza del imperio azteca mantenían a los indígenas contemporáneos en condiciones de servidumbre. Esa contradicción no era accidental, era funcional. El romanticismo ofrecía identidad sin transformación, orgullo sin justicia. Permitía a las élites sentirse americanas sin renunciar a ningún privilegio. Sea identifica esa trampa con precisión. Y la tensión entre el positivismo que quiere parecerse a Europa y el romanticismo que quiere diferenciarse de ella es el movimiento básico de toda la cultura latinoamericana moderna. Una oscilación entre imitación y afirmación propia que produce parálisis. Cuando se imita a Europa, se pierde lo propio. Cuando se afirma lo propio mediante idealización romántica, se evita enfrentar los problemas reales. Ninguno de los dos movimientos produce pensamiento genuino. La salida no está en ninguno de los dos extremos. Está en algo más difícil: pensar desde la propia circunstancia sin idealizarla, reconocer los problemas reales que esa circunstancia plantea y buscar soluciones que no vengan prefabricadas de ningún lado. Ni negación, ni idealización. Reconocimiento honesto de lo que hay, con sus glorias y con sus miserias. El romanticismo latinoamericano fracasó en producir una filosofía rigurosa, pero dejó algo valioso: la intuición de que lo americano tiene valor propio, que no todo se mide con la vara europea. Esa intuición, limpiada de idealización, puede ser punto de partida para un pensamiento que no sea ni imitación servil ni afirmación ciega, sino análisis honesto de una realidad compleja que merece pensarse en sus propios términos. Hay un concepto que sea toma del filósofo español José Ortega y Gasset. Un concepto aparentemente simple que se convierte en la herramienta más importante de toda su filosofía. El concepto de circunstancia. Ortega había dicho: yo soy yo y mi circunstancia. Con esa frase rompía con toda una tradición filosófica que pensaba al sujeto como algo abstracto, como razón pura que puede pensar desde ningún lugar. De la circunstancia es todo lo contrario. Es el aquí y ahora concreto desde donde cada quien piensa, el cuerpo que se tiene, la lengua que se habla, la historia que se heredó, el lugar geográfico, la clase social, la época. Todo eso es circunstancia, y ese lugar determina qué preguntas parecen importantes y cuáles ni siquiera se formulan. Cuando Sea lee a Ortega, encuentra exactamente lo que necesitaba: una forma de decir con precisión filosófica algo que antes no podía decirse: que toda filosofía genuina nace de una situación concreta, que pretender pensar desde ningún lugar es una ilusión, y que esa ilusión siempre encubre un lugar particular no declarado. Aplicar la circunstancia a América Latina produce una transformación radical.
Significa que la filosofía latinoamericana no tiene que pedir disculpas por ser latinoamericana. No tiene que esconder su origen ni fingir que piensa desde la abstracción universal. Precisamente porque parte de una circunstancia concreta puede decir algo que ninguna filosofía que parte de otra circunstancia puede decir. Puede ver lo que desde Europa no se ve. Puede formular preguntas que desde el centro del poder no se formulan. Ese desplazamiento parece pequeño, pero es enorme. Pasa de la pregunta ¿tenemos filosofía?, que implica que hay un tribunal europeo con derecho a responderla, a la pregunta ¿desde dónde pensamos?, que el latinoamericano puede responder por sí mismo. Pensamos desde esta circunstancia, desde esta historia, desde esta experiencia de colonización, mestizaje, búsqueda de identidad. No hay que validar esa circunstancia mostrando que cumple criterios europeos. Es el punto de partida, no es el problema. Es la condición de posibilidad del pensamiento. Ortega le da a Sea el concepto que necesitaba, pero lo lleva más lejos que Ortega mismo, porque Ortega seguía pensando desde una circunstancia central, desde España, que aunque periférica respecto a Francia o Alemania, seguía siendo Europa. La circunstancia latinoamericana es diferente. Fue colonizada, fue explotada, fue silenciada durante siglos. Esa diferencia no es accidental, es constitutiva y produce una filosofía que no puede ser igual a la filosofía que nace del centro. Ortega podía desarrollar el concepto abstractamente. Sea lo vivía en la propia piel. Sabía qué significaba pensar desde una tradición que Europa había declarado inexistente. La circunstancia no es determinismo. No dice que quien nace en América Latina solo puede pensar de cierta forma. Net dice algo más sutil. El punto de partida importa. Marca qué problemas se ven primero, qué urgencias se experimentan, qué tradiciones están disponibles como recursos. Desde esa circunstancia se puede pensar con rigor, con pretensiones de verdad, pero será una universalidad que incluye la experiencia de la periferia. Un rigor que no se avergüenza de sus raíces. El préstamo de Ortega fue decisivo, pero no fue imitación, fue asimilación creativa. Se tomó el concepto, se lo aplicó a una circunstancia que Ortega no había pensado, y en esa aplicación el concepto mismo se transformó. Se volvió más radical, más político, más consciente de las relaciones de poder que determinan qué filosofías se reconocen como válidas. Hegel miró hacia América y declaró: ese continente no tiene historia. Los pueblos que ahí viven están fuera del desarrollo del espíritu. No han contribuido nada a la razón universal. Son naturaleza, no son historia. Esa declaración no fue marginal en su sistema, fue central. Hegel construyó toda su filosofía sobre la idea de que la historia es el proceso por el cual el espíritu se conoce a sí mismo. Ese proceso tiene una dirección, una lógica, un sentido. Se despliega en Oriente primero, en Grecia después, en Roma y finalmente en la Europa cristiana germánica, que representa la culminación de la historia, donde el espíritu alcanza su máxima autoconciencia y la libertad se realiza plenamente. América Latina no aparece en ese relato, no porque Hegel la ignorara, la conocía, pero la puso deliberadamente afuera. La declaró prehistórica, inmadura, incapaz de contribuir al desarrollo de la razón. Esa exclusión dolió a los intelectuales latinoamericanos del siglo XIX que leían a Hegel con admiración, que veían en su sistema la filosofía más completa jamás construida, pero que se encontraban a sí mismos declarados inexistentes por ese mismo sistema. Algunos reaccionaron intentando demostrar que Hegel estaba equivocado, que América Latina sí tenía historia, que los imperios precolombinos eran civilizaciones complejas, pero esa defensa aceptaba implícitamente el marco hegeliano.
Aceptaba que Hegel tenía derecho a juzgar y que sus criterios eran los correctos. Sea hace algo diferente. No rechaza a Hegel ni lo ignora. Lo usa contra sí mismo. Si la historia es el proceso por el cual el espíritu se conoce a sí mismo, entonces América Latina, que fue negada como sujeto histórico, tiene que entrar en ese proceso, no como objeto de la historia de otros, sino como sujeto de su propia historia. Esa entrada no es pacífica, no es incorporación armoniosa a un relato ya escrito, es irrupción. Es cuestionamiento de todo el marco que había permitido la exclusión, porque si América Latina entra como sujeto, el relato mismo tiene que cambiar. La historia universal que Hegel contó era la historia de Europa presentándose como universal, el centro del poder mundial narrando su propia expansión como si fuera el desarrollo de la razón misma. Ese relato solo funcionaba mientras los excluidos no hablaran. Cuando los excluidos empiezan a hablar, cuando reclaman su lugar, cuando cuentan su propia historia desde su propia perspectiva, el relato hegeliano se revela como lo que siempre fue, no la historia universal, sino la historia particular de Europa disfrazada de universal. Esa operación de apropiarse de Hegel para cuestionarlo desde adentro es uno de los mejores ejemplos de asimilación creativa. Se toma su herramienta más poderosa, la dialéctica, el movimiento por el cual toda afirmación genera su negación, y se la aplica al propio Hegel. Europa se afirmó como sujeto universal, negando a América Latina. Ahora América Latina se afirma negando esa negación. Esa negación de la negación no es simple inversión, no es declarar ahora que América Latina es el centro. Es cuestionar la misma estructura que permitía que hubiera un centro con derecho a declarar periferias inexistentes. La historia universal que emerge de ese cuestionamiento no puede ser la historia de ningún centro expandiéndose. Tiene que ser historia genuinamente plural, donde múltiples sujetos contribuyen desde sus propias experiencias, de donde ninguna voz puede declarar a las otras inexistentes. Hegel proporcionó herramientas para pensar la historia, pero las usó para construir un relato eurocéntrico. Sea toma esas mismas herramientas y construye algo diferente. Un relato donde América Latina no pide permiso para entrar. Entra por derecho propio, como sujeto que tiene algo que decir sobre la historia que Europa no puede decir desde su posición. Hay tres formas en que una cultura puede relacionarse con tradiciones ajenas. La primera es la copia. Imitar lo que otros hicieron sin transformarlo. Repetir soluciones que funcionaron en otro lugar esperando que funcionen igual aquí. La segunda es el rechazo. Declarar que todo lo que viene de afuera contamina, que hay que preservar lo propio en estado puro. Esas dos formas parecen opuestas, pero comparten el mismo problema. Tratan las ideas como objetos fijos que no pueden cambiar. La tercera forma es la asimilación creativa. Es la propuesta filosófica central de toda la obra y describe el único proceso por el cual una cultura puede relacionarse productivamente con tradiciones ajenas sin perderse a sí misma. Asimilar no es copiar. Asimilar es digerir. Cuando se digiere un alimento, el cuerpo lo transforma, lo descompone en elementos que puede usar, lo integra en sus propios procesos. El alimento deja de ser externo, se vuelve parte del organismo. Lo mismo ocurre con las ideas. Cuando una cultura asimila una filosofía extranjera, la descompone, separa lo que le sirve de lo que no, transforma lo que toma según sus propias necesidades. El resultado no es ni la filosofía original ni la cultura receptora sin cambios. Es algo nuevo. La asimilación creativa exige dos cosas difíciles de mantener juntas. Por un lado, suficiente apertura para aprender de cualquier tradición sin importar su origen.
Por otro lado, suficiente arraigo en la propia circunstancia para saber qué problema se está intentando resolver. Apertura sin arraigo es colonización mental. Arraigo sin apertura es estancamiento. La asimilación creativa camina sobre esa cuerda floja. Se abre a las filosofías europeas, las estudia con rigor, pero las usa para pensar problemas propios, y en ese uso las transforma. Ese proceso no es exclusivo de América Latina. Es lo que la mejor filosofía siempre hizo. Los griegos asimilaron conocimiento egipcio y babilónico sin copiarlo. Lo transformaron en filosofía griega. Tomás de Aquino asimiló a Aristóteles, pero el Aristóteles tomista no es igual al Aristóteles griego. Kant asimiló a Hume, pero el Hume que aparece en Kant está transformado. En cada caso, el resultado fue algo que el original no contenía, porque la circunstancia nueva exigió preguntas nuevas. América Latina puede hacer lo mismo. De hecho, siempre lo hizo. El problema fue que lo hizo sin reconocerlo, creyendo que estaba copiando cuando en realidad estaba transformando. El positivismo latinoamericano, como ya vimos, no fue copia del positivismo francés, fue transformación creativa. El problema no fue la transformación, fue que ocurrió sin conciencia, sin preguntarse qué problema local se quería resolver. Por eso, las transformaciones fueron frecuentemente inversiones que traicionaban el espíritu original. La asimilación creativa propone hacer ese mismo proceso conscientemente. Saber qué se está haciendo, elegir qué se transforma y cómo, tener claridad sobre qué problema se intenta resolver y qué recursos de qué tradiciones pueden ayudar. Esa conciencia transforma todo, permite evaluar resultados, permite preguntarse si la transformación sirvió. Si no sirvió, permite intentar otra. Distingue entre copiar, que es repetir sin entender, y asimilar, que es transformar conscientemente. Lo que hace genuina la filosofía no es su origen, es su capacidad de responder a problemas reales. Una filosofía que nace en América Latina pero no responde a ningún problema latinoamericano es tan vacía como una filosofía europea importada sin transformación. Lo que importa no es dónde nació la idea, es qué hace en el contexto donde se la usa. El debate más importante que atraviesa toda la obra es una tensión que no se resuelve nunca completamente, una oscilación entre dos polos que parecen incompatibles, el americanismo y el universalismo. El americanismo dice, hay que pensar los problemas específicos de América Latina, dejar de imitar a Europa, desarrollar categorías propias que nazcan de la experiencia histórica particular. Solo así habrá filosofía genuina. El universalismo responde, la filosofía por definición aspira a lo universal. Una filosofía que se limita a lo regional deja de ser filosofía. Se vuelve folclore. Si se quiere hacer filosofía de verdad, hay que plantear problemas con pretensiones de verdad universal. Si se elige el americanismo puro, se corre el riesgo del aislamiento. Crear una tradición que solo habla consigo misma, incomprensible para quien no comparte la experiencia histórica particular. Si se elige el universalismo puro, se corre el riesgo de la abstracción vacía. Producir filosofía que, aunque formalmente impecable, no toca ningún problema concreto, que podría haberse escrito en cualquier lugar, rechaza los dos extremos. Lo americano no se opone a lo universal. Es una forma de acceder a lo universal, pero una forma específica que otras tradiciones no tienen. La clave está en entender qué es lo universal. No es lo que está en todas partes. No es el promedio de todas las filosofías. Lo universal es lo que tiene relevancia más allá de su contexto de origen. Lo que, aunque nace de una experiencia particular, logra iluminar aspectos de la condición humana que otras experiencias también reconocen. Los griegos pensaron desde su circunstancia particular, sus ciudades-estado, sus guerras,
su religión, pero produjeron conceptos que siguen siendo útiles 25 siglos después, no porque trascendieran su circunstancia, sino porque la pensaron con tal profundidad que tocaron algo que resuena en otras circunstancias. América Latina puede hacer lo mismo. Pensar filosóficamente la experiencia de la colonización, del mestizaje, de la búsqueda de identidad, de la oscilación entre imitación y afirmación propia. Esa experiencia es particular, pero revela dimensiones de la condición humana que las filosofías que solo conocieron el centro del poder no pueden ver. Toda filosofía que pretende ser universal sin reconocer desde qué circunstancia particular habla, está disfrazando su particularidad de universalidad. O está presentando como humano en general lo que es europeo en particular. Esa operación funcionó durante siglos, pero se sostiene solo mientras los excluidos no hablen. Cuando América Latina habla desde su propia circunstancia, revela que la supuesta universalidad europea era particularidad encubierta. No porque Europa no haya producido filosofía valiosa, sino porque la presentó como la única válida, como si agotara lo filosóficamente pensable. La honestidad sobre el propio punto de partida es la condición de cualquier universalidad genuina, porque solo quien reconoce que piensa desde algún lugar puede reconocer que otros piensan desde otros lugares igualmente válidos, y que esa diferencia puede ser productiva. El aporte de América Latina a la filosofía universal no viene de disolver su especificidad en una abstracción. Viene de pensar filosóficamente su propia experiencia histórica. Quien está en la periferia ve tanto el centro como la periferia. Ve cómo funciona la dominación desde los dos lados. Quien está en el centro solo ve el centro. Y esa diferencia de perspectiva es filosóficamente relevante. La tensión entre americanismo y universalismo no se resuelve eligiendo uno. Se resuelve reconociendo que son dos dimensiones de la misma tarea. El mestizaje para Sea no es un dato demográfico, es una condición filosófica, una forma de estar en el mundo que describe la situación de quien piensa desde el cruce de tradiciones que no eligió. Esa condición fue producida por la violencia. La conquista española no fue encuentro pacífico de culturas, fue imposición brutal, destrucción sistemática, violación como arma de guerra. El mestizaje nació de esa violencia. Negar ese origen es falsificar la historia. Pero reconocer el origen violento no agota el significado del mestizaje. Aunque fue producido por violencia, contiene una posibilidad que las culturas que no lo vivieron no tienen. Quien piensa desde el mestizaje sabe de manera visceral que no hay una sola forma de organizar el mundo, que las categorías no son universales sino históricas, que la realidad puede verse desde más de una perspectiva y que ninguna de esas perspectivas la agota. Ese saber, aunque fue adquirido dolorosamente, es filosóficamente valioso. Es conocimiento sobre la contingencia de las estructuras culturales, sobre la posibilidad de que sean diferentes, sobre la arbitrariedad de lo que se presenta como natural. Las culturas no mestizas pueden alcanzar ese conocimiento mediante reflexión filosófica, pero quien vive el mestizaje no necesita imaginarlo. Lo experimenta directamente. Vive entre mundos. Habita múltiples lógicas simultáneamente. Esa experiencia puede ser desgarradora. Se puede producir la sensación de no pertenecer completamente a ningún lado. Esa es exactamente la experiencia que Ramos identificaba como complejo de inferioridad. Pero la misma experiencia puede transformarse, dejar de vivirse como carencia y vivirse como riqueza, como capacidad de moverse entre mundos, como flexibilidad que la pureza no tiene. Esa transformación no es automática, requiere trabajo filosófico, requiere elaborar esa herencia hasta convertirla en perspectiva propia.
en lugar de seguir viviéndola como vergüenza que impide pensar con libertad. SEA no romantiza el mestizaje ni oculta su origen violento, pero insiste en que la tarea filosófica es transformar esa herencia. No se puede deshacer la historia. No se puede volver a un estado previo al mestizaje. Los que lo intentan persiguen purezas que nunca existieron. La única opción real es trabajar con lo que hay, con la mezcla, con la hibridez, con la condición de estar entre tradiciones, y convertir esa condición en punto de partida para un pensamiento que no sea ni puramente europeo ni puramente indígena, sino algo nuevo. Ese algo nuevo no es síntesis armoniosa, sino tensión productiva, convivencia difícil de elementos que no calzan perfectamente, creatividad que nace precisamente de esa falta de ajuste perfecto. Las culturas que se presentan como puras tienen la ventaja de la coherencia. Todo calza dentro del mismo marco, sin contradicciones que resolver. Pero esa coherencia puede ser rigidez, puede limitar la capacidad de ver alternativas. El mestizaje vive con contradicciones, con lógicas múltiples que no se resuelven en unidad. Esa convivencia forzada con la contradicción puede ser incómoda, pero también puede ser creativa. Puede producir soluciones que ninguna tradición pura produciría sola. El mestizaje como condición filosófica significa pensar desde esa tensión, sin intentar resolverla prematuramente, sin forzar síntesis que oculten las diferencias reales, manteniendo la tensión productiva, usando las contradicciones como motor de pensamiento, en lugar de verlas como problemas que hay que eliminar. Esa forma de pensar no produce sistemas cerrados, ni ofrece la tranquilidad de la coherencia perfecta, pero ofrece algo más valioso: honestidad sobre una condición real, sobre cómo es realmente pensar desde América Latina, sin idealizaciones, sin vergüenzas, con las contradicciones a la vista. Cuando los historiadores europeos del siglo XIX escribían sobre la historia universal, América Latina no aparecía, o aparecía como nota al pie, como territorio que Europa descubrió, conquistó y civilizó. Nunca como protagonista, nunca como sujeto que hace historia propia. Esa ausencia no era olvido, era exclusión activa. Como vimos con Hegel, el mensaje era claro: la historia universal es la historia de Europa expandiéndose por el mundo. Los demás pueblos solo entran como objetos de esa expansión, y los intelectuales latinoamericanos aprendieron esa historia en las escuelas, la interiorizaron. Aprendieron a verse a sí mismos como llegando tarde a la historia, como esperando que Europa los incorporara. Uno de los proyectos más ambiciosos de toda la obra es demostrar que esa exclusión no fue accidente, fue necesaria. Europa solo pudo presentarse como sujeto universal de la historia, negando que otros pueblos fueran también sujetos. La conquista de América no fue solo apropiación de tierras y cuerpos, fue apropiación de historia. Europa la contó como si fuera su propia historia, como si el descubrimiento fuera lo importante, no lo que había antes, no lo que vino después desde la perspectiva de los conquistados. Esa apropiación produjo una división fundamental: la historia de los que hacen historia y la historia de los que sufren la historia que otros hacen. Los primeros son sujetos, los segundos son objetos. Romper esa división no es fácil. No basta con declarar que América Latina también tiene historia. Esa declaración puede seguir haciéndose desde la posición de objeto. Puede ser pedido de reconocimiento. Puede ser súplica para ser incluido. Entrar como sujeto es otra cosa. Es contar la propia historia desde la propia perspectiva, sin esperar que Europa la valide, sin traducirla al lenguaje europeo para que sea comprensible. Contarla en los propios términos, desde las propias categorías. Eso requiere haber elaborado filosóficamente lo que la experiencia latinoamericana tiene de específico,
¿Qué vivió América Latina que Europa no vivió? ¿Qué sabe por haber estado en la posición del colonizado que el colonizador no puede saber? La historia universal que se imagina desde ahí no es expansión de Occidente. Es conversación entre tradiciones donde cada una aporta lo que las otras no tienen. En esa conversación, América Latina tiene algo específico que decir. La experiencia de la colonización vista desde el colonizado. El conocimiento de lo que significa construir identidad cuando la propia tradición fue declarada inexistente. La experiencia del mestizaje como condición existencial. Esas experiencias, aunque particulares, revelan aspectos de la condición humana que son universales. Porque la colonización no fue solo europea. La construcción de identidad bajo dominación no es solo problema latinoamericano. América Latina experimentó eso antes y más intensamente. Por eso puede enseñar algo, pero esa enseñanza solo puede darse si se habla como sujeto, si se deja de pedir permiso, si se confía en que la experiencia histórica propia da autoridad para hablar. Esa confianza no viene de arrogancia, viene del trabajo de reconstruir la propia tradición de pensamiento. Una vez que esa tradición está reconstruida, una vez que se sabe desde dónde se habla, la legitimidad viene de adentro. No se necesita que Europa confirme, no se necesita que Estados Unidos apruebe. La historia universal que emerge de ahí es genuinamente plural. No es la historia de ningún centro expandiéndose. Es historia donde múltiples sujetos contribuyen, donde cada uno aporta desde su experiencia, donde ninguna voz puede declarar inexistentes a las otras, porque todas están ahí, hablando, en sus propios términos. Un intelectual latinoamericano escribe un libro. Es riguroso, original, responde a problemas reales de su contexto, pero no está satisfecho. El libro está en español, necesita traducirse al inglés, necesita publicarse en editorial europea o norteamericana, necesita que alguien del centro lo cite. Solo entonces sentirá que su trabajo vale. Esa escena se repite miles de veces. Es el mecanismo de la dependencia cultural. Y es más sutil que la dependencia económica, porque no viene impuesta desde afuera, viene interiorizada. El intelectual latinoamericano reproduce en su propio trabajo la estructura colonial que dice querer superar. El análisis de ese mecanismo es uno de los más penetrantes de toda la obra. El poder cultural no funciona mediante prohibiciones ni censura. Funciona mediante la interiorización de jerarquías que determinan qué conocimiento vale y qué no vale. El conocimiento producido en Harvard, en Oxford, en la Sorbona, tiene prestigio automático. Se asume que es riguroso, que merece estudiarse. El conocimiento producido en universidades latinoamericanas debe demostrar su valor, debe validarse contra el conocimiento del centro. Esa asimetría no es natural, es producto de siglos durante los cuales Europa se estableció como centro productor de conocimiento legítimo, y América Latina se ubicó como periferia que lo consume, lo aplica y lo comenta, pero no lo produce. Romper esa dependencia no se logra con declaraciones de independencia intelectual ni rechazando todo lo que viene de afuera. Eso sería invertir la dependencia. Seguir organizando el pensamiento en referencia a Europa, solo que ahora negándola en lugar de imitándola. Se rompe con trabajo concreto, construyendo una tradición de pensamiento propia con sus propios debates, sus propios clásicos, sus propios criterios de evaluación. Una tradición que dialogue con otras, pero desde una posición propia. Ese trabajo es exactamente lo que se hace durante décadas con la historia de las ideas latinoamericanas. No es erudición por erudición, es construcción de tradición, demostración de que hay pensamiento acumulado, autores que vale la pena leer, debates que merecen estudiarse,
Una vez que esa tradición existe, el intelectual latinoamericano puede escribir en diálogo con ella, puede citar a sus predecesores, puede evaluarse usando criterios que nacen de adentro, no solo criterios importados. La dependencia cultural se manifiesta de formas múltiples. En la educación que enseña historia europea como historia universal, en las bibliotecas que tienen todos los clásicos europeos, pero pocos latinoamericanos, en el hecho de que publicar en inglés da más prestigio que publicar en español, en que las becas llevan a los estudiantes latinoamericanos al centro a doctorarse, pero pocos estudiantes del centro vienen a América Latina, en que quien no tiene esa experiencia queda marcado como local, como no internacional. Todos esos mecanismos reproducen la jerarquía haciéndola parecer natural. Hacen parecer que Europa y Estados Unidos producen mejor conocimiento, no porque tengan más recursos o más poder para establecer las reglas del juego, sino porque piensan mejor. Una tradición filosófica madura no es la que no dialoga con el exterior, es la que dialoga desde una posición propia. Y esa posición solo existe cuando hay suficiente historia de pensamiento acumulada, suficientes autores propios, suficiente confianza en que el pensamiento local tiene valor, sin necesitar validación externa. Construir eso toma generaciones. No puede decretarse. Requiere trabajo sostenido de reconstrucción histórica, edición de clásicos olvidados, formación de nuevos pensadores que conozcan su propia tradición antes de conocer las ajenas. Sin ese trabajo, la dependencia seguirá reproduciéndose generación tras generación, y sin que nadie la cuestione porque se habrá vuelto invisible, natural, obvia. En 1900, el uruguayo José Enrique Rodó publica un ensayo que marca toda una época. Se llama Ariel y toma los personajes de La Tempestad de Shakespeare. Ariel es el espíritu refinado que sirve al mago Próspero. Calibán es el ser primitivo que Próspero esclaviza. Rodó propone que América Latina debe identificarse con Ariel, con el espíritu, con la cultura, con los valores humanistas frente al materialismo y el utilitarismo de Estados Unidos, que Rodó ve como Calibán, como la fuerza bruta sin refinamiento espiritual. Esa identificación tuvo éxito enorme. Toda una generación se vio como guardianes de la tradición grecolatina que Estados Unidos no tenía. Les daba identidad, les daba orgullo. 70 años después, el cubano Roberto Fernández Retamar escribe otro ensayo con el título opuesto, Calibán. América Latina no es Ariel, es el colonizado, el explotado, el que aprendió la lengua del amo solo para maldecirlo, el que debe rebelarse, no refinarse. Ese cambio refleja un cambio político profundo. Ariel era la identidad de las élites que se veían como europeas. Calibán es la identidad de los movimientos revolucionarios que reivindican al oprimido, al marginado, al que Europa declaró bárbaro. Hay un diálogo con toda esa tradición, pero también un cuestionamiento de ambas posiciones, porque tanto Ariel como Calibán son definiciones en referencia a Europa. Ariel acepta la jerarquía europea y aspira a ser reconocido como portador de cultura, como digno heredero de la tradición occidental. De esa aspiración es dependencia, buscar aprobación del amo. Calibán invierte la valoración y reivindica la rebeldía como identidad. Tiene potencia liberadora, pero sigue siendo definición por oposición. Ambos necesitan a Europa para existir. Ariel necesita que Europa lo reconozca como culto. Calibán necesita que Europa lo tema como salvaje. Ninguno puede dejar de mirar hacia allá. Mientras América Latina se defina en relación a lo que Europa piensa, no habrá pensamiento genuinamente propio. Solo habrá reacción. Solo habrá respuesta. La salida no está en elegir entre los dos personajes. Está en dejar de usarlos, en preguntar qué es América Latina desde sí misma, sin referencia externa que organice la respuesta.
Esa es la pregunta más difícil, porque toda la educación enseñó a mirarse con ojos europeos, a evaluarse con criterios europeos y a buscar en Europa el espejo donde reconocerse. Dejar ese hábito requiere voltear la mirada, mirar hacia adentro, hacia la propia historia, hacia los propios pensadores, construir criterios propios de evaluación, decidir qué problemas merecen atención sin preguntarle a Europa si son importantes. Eso no significa ignorar a Europa, significa cambiar la relación. Europa deja de ser el juez que valida o descalifica y se convierte en una tradición entre varias, importante con mucho que aportar, pero no el estándar contra el cual todo debe medirse. El debate entre Ariel y Caliban duró décadas y produjo literatura importante, pero también produjo parálisis, porque mientras se organice en esos términos, solo puede haber oscilación entre los dos polos, aspirar a ser reconocido o reivindicar el rechazo. La filosofía latinoamericana solo puede madurar superando ese debate, reconociendo que fue una etapa necesaria, que tuvo su momento, pero que ya no es productivo seguir formulando las preguntas en esos términos. América Latina no es ni Ariel ni Caliban, no es ningún personaje de ninguna obra europea. Es ella misma, con su historia, con sus contradicciones, con sus potencialidades, y esa identidad no necesita validarse contra ningún modelo externo. Los países latinoamericanos se independizaron en las primeras décadas del siglo XIX. Rompieron con España, rompieron con Portugal, pero no se unieron entre sí. Se fragmentaron en repúblicas separadas que frecuentemente se miraban con desconfianza. Competían. A veces se enfrentaban militarmente. Esa fragmentación no fue accidente, fue producida. Las élites locales tenían intereses que no coincidían con un proyecto continental, y los poderes externos tenían interés en mantener la región dividida. Una América Latina unida sería más difícil de dominar, pero siempre hubo voces que soñaron con la integración. Bolívar fue la primera. Imaginó una gran nación americana. Convocó al Congreso de Panamá para intentar unir a las repúblicas nacientes. Fracasó. Las fuerzas centrífugas fueron más poderosas. Un siglo después, el sueño sigue vivo, pero necesita fundamento filosófico. No basta con declarar que los pueblos de la región son hermanos. Hace falta entender qué los une realmente. La defensa de la integración parte de una base específica. Los pueblos de la región comparten una historia de pensamiento. Esa historia no es idéntica en cada país. Hay diferencias enormes entre México, Argentina, Brasil, pero hay patrones compartidos. La misma oscilación entre imitación y afirmación propia. La misma búsqueda de cómo entrar en la historia universal sin perderse. Los mismos debates sobre identidad. Esa base común es más sólida que cualquier acuerdo comercial. Sobrevive a los cambios de gobierno, a las crisis económicas, a las diferencias nacionales. Es estructura profunda que organiza el pensamiento, aunque no se la reconozca explícitamente. La integración no borra las diferencias, las necesita. México pensó su indigenismo de una forma, Perú lo pensó de otra. Argentina construyó una identidad más europea. Brasil procesó el mestizaje de manera particular. Todas esas diferencias son riqueza, no obstáculo. Una filosofía latinoamericana integrada no tendría que borrarlas, sino articularlas. Mostrar cómo se complementan, cómo cada tradición nacional aporta algo que las otras no tienen, y cómo juntas pueden construir algo que ninguna podría construir sola. Los obstáculos son enormes. Las universidades nacionales compiten entre sí. Los intelectuales buscan reconocimiento en el centro, no en la región. Los recursos son escasos. La continuidad del trabajo intelectual se interrumpe una y otra vez.
pero la alternativa es la fragmentación perpetua, que cada país intente construir su pensamiento aisladamente, sin aprender de los vecinos, sin reconocer que hay experiencia acumulada que puede compartirse. La integración filosófica no requiere instituciones nuevas ni burocracias. Requiere algo más simple y más difícil: que los intelectuales lean a sus pares de otros países, que citen a autores latinoamericanos, que dialoguen entre sí, de que construyan comunidad de pensamiento que trascienda las fronteras nacionales. Que un estudiante de filosofía en cualquier país latinoamericano conozca tan bien a Sea como a Heidegger, a Mariátegui como a Sartre. La filosofía analítica que dominaba las universidades anglosajonas miró el trabajo de Sea con desconfianza. Decían que confundía historia con filosofía, que reconstruir lo que otros pensaron no es hacer filosofía, que la filosofía genuina argumenta, demuestra, refuta, no narra. Esa crítica se basaba en una concepción muy estrecha de qué es filosofía, una concepción que privilegia el análisis lógico sobre cualquier otra forma de pensamiento, que solo reconoce como válido lo que puede formalizarse. Desde esa perspectiva, el trabajo de Sea era historia intelectual, no filosofía. Pero esa crítica perdía el punto. No, el proyecto no era hacer filosofía analítica. Era mostrar que el autoconocimiento histórico es condición necesaria de cualquier libertad filosófica genuina. Que un pueblo que no sabe lo que pensó no puede elegir con libertad lo que quiere pensar. Desde el marxismo vinieron críticas diferentes. Se acusaba al trabajo de idealismo excesivo, de privilegiar las ideas sobre las estructuras económicas, de pensar que la historia del pensamiento explica la historia social cuando en realidad es al revés. Esa crítica también tenía algo de razón. Los análisis a veces subestimaban el peso de lo económico. Un análisis más completo habría mostrado cómo las élites usaban ciertas doctrinas filosóficas para justificar su poder, cómo el control de la educación les permitía imponer ciertas formas de pensar, cómo la dependencia económica producía dependencia intelectual. Desde los movimientos indígenas llegaron críticas más profundas. El énfasis en el mestizaje borraba las identidades originarias. Hacía parecer que todos los latinoamericanos estaban igualmente mezclados, que las diferencias se habían disuelto en una síntesis armoniosa. Esa imagen era falsa. Había pueblos que resistieron, que mantuvieron sus lenguas, sus formas de organización, sus cosmovisiones. No eran mestizos, eran indígenas, y merecían ser reconocidos en su especificidad, no subsumidos en una categoría general que los hacía invisibles. Las críticas feministas señalaron otra ausencia fundamental. Las mujeres no aparecían como objeto de reflexión filosófica. Los pensadores analizados eran todos hombres. Los problemas considerados importantes eran problemas que los hombres formulaban. Una filosofía que aspira a pensar la totalidad de la experiencia latinoamericana no puede ignorar a la mitad de la población. Las mujeres vivieron la colonización de formas que los hombres no vivieron. Desarrollaron formas de resistencia que no se capturan en los análisis que solo miran lo público. Las críticas metodológicas cuestionaban algo más fundamental. Si la historia de las ideas es realmente filosofía o solo historia intelectual, sin pretensiones de verdad filosófica, la respuesta desde la propia obra es clara. El autoconocimiento histórico no es lujo académico. Es condición necesaria de cualquier libertad filosófica genuina. Sin ese paso, cualquier transformación es imposible, porque se parte de ignorancia sobre la propia tradición. Y esa ignorancia produce dependencia, produce incapacidad de confiar en el propio pensamiento. Las críticas no invalidan el proyecto, lo obligan a reconocer sus límites. ¿Ves? A completarse con perspectivas que no desarrolló suficientemente.
pero el núcleo sigue siendo válido y sigue siendo necesario. Durante más de 50 años, Leopoldo Sea escribió sobre América Latina, sobre su historia intelectual, sobre su búsqueda de identidad, sobre su lugar en el mundo. Produjo decenas de libros, formó generaciones de estudiantes, construyó instituciones, creó redes intelectuales, pero no dejó un sistema cerrado. Dejó algo más valioso, preguntas más vivas de lo que las encontró. ¿Puede haber una filosofía latinoamericana genuinamente propia sin cerrarse sobre sí misma? Esa pregunta no tiene respuesta definitiva. Si se enfatiza lo propio, se corre el riesgo del aislamiento. Si se enfatiza la apertura, se corre el riesgo de la disolución. ¿Cómo se construye una tradición de pensamiento en una región que todavía duda de su capacidad de producirla? Esa duda no se elimina con declaraciones. Se elimina con trabajo sostenido, con la acumulación de pensamiento que eventualmente se vuelve masa crítica. Generaciones de filósofos latinoamericanos trabajaron sobre los fundamentos que construyó. Algunos lo continuaron directamente, ampliando la historia de las ideas a períodos y países que había estudiado menos. Otros lo cuestionaron radicalmente. Dijeron que no había sido suficientemente crítico con la modernidad, que había aceptado demasiado el marco occidental, que había que ser más radical. Esas críticas no invalidan el trabajo, lo continúan, porque solo los pensadores que tocaron algo verdadero generan desacuerdos productivos. Los que no tocaron nada simplemente se olvidan. La pregunta que Sea formuló durante toda su vida sigue siendo la más urgente. No qué dijo Europa sobre el mundo, sino qué tiene este continente para decir desde su propia experiencia. Esa pregunta no se responde de una vez para siempre. Se responde constantemente, en cada generación, porque la experiencia misma cambia. América Latina de hoy no es la misma que conoció. Los problemas que enfrenta son parcialmente nuevos, pero los patrones que identificó siguen operando. La oscilación entre imitación y afirmación propia, la búsqueda de identidad, la dependencia cultural, que se reproduce incluso en quienes la critican. Se formulan las mismas preguntas con vocabulario diferente, y eso muestra que tocó algo profundo. El trabajo no terminó, no puede terminar. Cada generación tiene que hacer su propia elaboración, de responder desde su propia circunstancia, encontrar sus propias respuestas a preguntas que, aunque vienen del pasado, se plantean siempre en el presente. Lo que Sea dejó fue una tradición reconstruida, preguntas formuladas con claridad, herramientas conceptuales que otros pueden usar, y la convicción de que pensar desde América Latina no es limitación, es perspectiva, es recurso, es acceso a dimensiones de la realidad que desde otros lugares no se ven. Lo que cada uno haga con esa herencia depende de cada uno. Puede usarse para repetir y comentar, o puede usarse para pensar, crear, responder a los problemas del presente desde la experiencia acumulada del pasado. Esa posibilidad de elegir existe gracias a quienes hicieron el trabajo de reconstrucción, gracias a quienes demostraron que había tradición, que había pensamiento, que había algo desde donde partir. Ese fue el regalo de Leopoldo Sea a todos los que vinieron después.